¿Cómo están? Les saludamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó el proyecto de ley que exige una nueva planificación urbana para los espacios públicos más segura para las mujeres, una iniciativa que venía del Senado con algunas modificaciones. Vamos a conversar acerca de este tema con la diputada Carolina Tello y el diputado Cristóbal Urruticoechea. Antes, como es costumbre, revisamos todos los antecedentes en la siguiente nota. Por 112 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó las modificaciones al proyecto que busca garantizar espacios públicos seguros para mujeres, personas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, despachando así la iniciativa a Ley de la República. El texto de autoría de la diputada Carla Morales ponía el foco inicialmente en las mujeres. Sin embargo, el texto final establece que la Política Nacional de Espacios Públicos deberá considerar las necesidades de las personas durante todo su ciclo vital, poniendo atención especial a su sexo, edad o situación de discapacidad. La iniciativa impulsa la generación de espacios públicos seguros y accesibles mediante una planificación territorial, diseño y gestión que incorporen elementos de prevención situacional, procurando visibilidad y seguridad. Además, deberá ajustarse a principios de sustentabilidad, cohesión territorial y eficiencia energética. De igual modo, se tendrá que considerar un uso eficiente del suelo y la integración social en un contexto urbano seguro, saludable y universalmente accesible. Y teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta normativa con la diputada Carolina Tello, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación en un proyecto de ley que es tan relevante para nosotras las mujeres. Y de hecho es un proyecto transversal. Absolutamente. Yo estoy muy contenta porque es una iniciativa que surge de cierta manera de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, cuando estábamos ahí en esa comisión y presentamos esta iniciativa a idea principal de la diputada Carla Morales, que también es parte de la comisión, y nos invita a patrocinar, a ser coautoras de este proyecto, lo cual nos parece que era del todo urgente y razonable, considerando, por ejemplo, que en la comuna de La Serena, comuna de mi distrito al que represento, en la avenida principal, en la avenida Francisco de Aguirre, las mujeres sienten más de un 85% de quienes fueron encuestadas una sensación de inseguridad que no les permite caminar tranquilas por la calle y que además han sido objeto de acoso verbal y en algunos casos incluso físico. Por tanto, nos parece que es muy importante poder avanzar en este tipo de normativas. En esa línea, diputada, este proyecto nace de esta forma, tiene así su primer trámite con la aprobación y despacho del Senado, pero ya se le hacen algunas modificaciones y se incluyen a otros sectores. ¿Eso de cierta forma altera el contenido del proyecto? Digamos, no digo que lo perjudica, pero ¿lo modifica un tanto respecto de lo que ustedes perseguían? A mí me parece que es importante porque también se incorporan personas que pertenecen a sectores de la población que en general están en una situación de vulnerabilidad, y creo que eso suma al proyecto, más allá de la perspectiva de género, que la intención final es que exista más democracia y que podamos estar en igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Por tanto, me parece que en ese mismo camino, el trabajo que llevamos adelante las mujeres y quienes nos consideramos feministas es también incorporar a todos aquellos grupos que han sido también olvidados o dejados en un segundo plano, como por ejemplo personas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas del mundo de discapacidad. Por tanto, creo que evidentemente es un aporte y yo también intervine en esa línea, ¿no? Que es importante que se sumaran. Ahora, diputada, este proyecto, para quienes han planteado algunas críticas al mismo, señalan que no pasa de ser una declaración de intenciones, porque para poder modificar todo el tema urbano hay que tener, obviamente, desarrollar proyectos que requieren mucho dinero. Gracias. ¿Cómo se hace para que en un futuro, porque obviamente no va a ser algo automático, que en el futuro estas políticas de género y de inclusión se manifiesten en los proyectos que se desarrollan? Sí, hay mucho que avanzar en materia de planificación y urbanismo en nuestro país. De hecho, por eso este proyecto finalmente se tramita en la Comisión de Vivienda y no en la Comisión de Mujeres como nosotras pensábamos inicialmente, y lo pedimos así incluso. Pero creo que es un aporte en ese sentido también, porque en el día a día nos vemos con esta problemática que si tenemos una norma general que
ordene, oriente a los distintos, qué sé yo, municipios, gobiernos regionales, distintas instituciones que pueden priorizar recursos para, por ejemplo, poner mejor iluminación en lugares donde distintas mujeres, personas mayores han detectado que se producen, qué sé yo, mayor cantidad de acosos. Ahí pudiera ser un lugar donde esta política pudiera tener algún efecto, y creo que por eso también ha estado permanentemente en esta discusión la subsecretaria de Prevención del Delito, con el objeto de también poner a disposición el Estado para que esto sea una realidad más concreta. Y en ese sentido, ¿cómo hacer que no sea letra muerta? El proyecto, por ejemplo, va a señalar que en futuros, iniciativas o proyectos urbanos se tenga que desarrollar de esa manera. ¿Es sí. un imperativo lo que se hace? Esa es la idea, que sea una guía, una orientación, un orden que se vaya generando en este sentido para que todas y todos quedemos incorporados. De hecho, hay lugares que son muy icónicos, por ejemplo, alrededor de los establecimientos educacionales, muchas veces, tanto de básica, de media, incluso educación superior, institutos profesionales, que también los alumnos y las alumnas principalmente, y han estado aquí en la Comisión de Mujer, también denunciando situaciones de asaltos, por ejemplo, violencia, y por eso también que queremos avanzar en rutas escolares seguras, más allá de este proyecto en particular que busca dar mayor seguridad a las mujeres principalmente, pero también a todas las otras personas que mencionamos recién. Y creo que en ese sentido va a dar un sentido orientador de incluir, de incorporar, que hoy día no se está considerando a la hora de hacer la planificación urbana en nuestro país. Es un proyecto entonces más inclusivo sí. que especificado a un sector puntual sí. como era inicialmente, que era la protección sí, de la mujer. Totalmente. Me parece que eso también va en la lógica de incorporar, por cierto, de equilibrar la cancha, como dijimos, pero también de incluir a todas estas personas que se suman con la indicación del Senado, y creo que entre la mayor cantidad de personas que se pueden ver beneficiadas con esta normativa, creo que es mucho más positivo. Y ahora, diputada, ya pensando a futuro, considerando... Porque tampoco se pierde el sentido original del proyecto. Claro. Entonces eso también es importante, sino que suma y no cambia en el fondo. En la práctica, diputada, considerando que esto va a incidir respecto de la planificación futura que se haga en las ciudades, ¿no es un proyecto que de una u otra forma presente complicaciones por un tema de costos, considerando que si lo tienen que aplicar, por ejemplo, para las políticas estatales podría ser, no digo más fácil, pero podría ser un instructivo general donde los proyectos se adecúen a cierta forma de trabajo? Pero cuando se habla de los municipios, ahí siempre hay problema, porque el municipio A no tiene la misma plata que el municipio B, y muchas veces el B simplemente no puede hacer las cosas. De hecho, en ese camino que estamos esperando que salga del Senado el proyecto de ley de seguridad en los municipios, justamente por el tema que tú mencionas, para equiparar también la cancha entre los municipios que tienen menos capacidad de financiamiento respecto del tema de seguridad pública en particular. Y por cierto que este proyecto que estamos trabajando va en la línea de mejorar, por cierto, también la seguridad pública. De hecho, es parte del fast track legislativo, justamente eso explica que lo estemos trabajando en este minuto, y creo que en ese sentido el trabajo que se ha venido haciendo con los municipios, con los gobiernos regionales, con la subsecretaría, porque lo he trabajado en carne propia, ha sido generar proyectos, por ejemplo, con Subdere, con algunas comisiones del gobierno regional que van en la lógica de generar recursos para poner luminarias, para entregar botones de pánico, por ejemplo, a mujeres que tengan causas por violencia intrafamiliar, o incluso a dirigentes sociales que han sido agredidas, amenazadas en su rol, y que también hemos estado colaborando para que los distintos espacios públicos que tienen acceso a recursos, los distintos servicios públicos que tienen acceso a recursos, los puedan otorgar en esta modalidad de protección y seguridad. En este caso, nosotras queremos que sea para las mujeres, pero por cierto que si podemos incorporar a todas las personas, idealmente, mucho mejor. Para allá va el desafío mayor. Exacto. Entonces, hacer, por ejemplo, que los municipios más pobres, los que tienen menos recursos, entreguen la misma garantía o dentro de sus posibilidades, porque de lo contrario estaríamos impulsando una norma que al final no podría ser aplicable. O va a beneficiar más a la gente que vive en las comunas más acomodadas, en desmedro de... y se podría aumentar la brecha incluso. Claro. Por eso es importante, y hacemos el llamado nuevamente a que la Comisión de Seguridad del Senado despache el proyecto de seguridad de los municipios, porque ahí están los recursos, como te digo, para poder equiparar entre los municipios que tienen menos y los que tienen más, porque fue una discusión que nos demoramos meses en dar en la Comisión de Gobierno Interior con ese afán.
teniendo muy en claro, porque además lo vinieron a decir distintos alcaldes, funcionarias que tuvieron también la posibilidad de exponer, representantes de trabajadores y trabajadoras de estos espacios. Por tanto, creemos que es una norma que necesitamos que salga para poder complementar y así hacer que este proyecto sea una realidad y, como dices tú, no sea letra muerta o que tenga muchas obstáculos para poder aplicarlo en concreto. Y en ese sentido, diputada, ¿cómo abordan ustedes algunas también críticas que se han hecho a la perspectiva de género de esta iniciativa? Sí, que se señala que está apuntada a un sector de la sociedad, considerando que es la sociedad toda la que se afronta, la que tiene el problema justamente de la delincuencia, el crimen organizado, que estaría afectando a todos por igual. ¿Eso no es así? Lo que pasa es que hay gente que es negacionista de muchos temas que yo creo que son evidentes y que nadie podría negar. O sea, yo creo que hoy día es una realidad de que las mujeres históricamente hemos tenido un rol secundario en relación a la labor que han realizado nuestros compañeros hombres por una cuestión histórica, cultural, que se ha dado así durante muchos siglos, muchos años. Y ahí es donde nosotras venimos a reivindicar y a relevar también un rol histórico que nosotras también hemos cumplido, como por ejemplo el rol de la crianza, el rol de los cuidados, del trabajo doméstico no remunerado, que son luchas que hoy día tenemos y que estamos tratando de abordar a través de, por ejemplo, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que también despachamos al Senado hace algunos meses atrás y esperamos que pueda ser ley, pero además avanzar en la corresponsabilidad social. Tratar de que estas quizás ocupaciones o actividades que históricamente han sido marcadas por un sexo, género u otro, tengamos la posibilidad de hacerlo de manera más equilibrada. Muchas veces no entendemos si un hombre quisiera cuidar, por ejemplo, yo creo que no habría ningún problema. Y viceversa. Entonces creo que ahí lo que tiene que hacer el Estado es generar las herramientas, generar las instancias y las seguridades. Por ejemplo, que los hombres también puedan tener un fuero paternal cuando son padres, por ejemplo, al igual como lo tienen las madres, porque ellos también tienen que tener la seguridad de poder darle de comer a sus hijos durante los primeros meses y años de su vida. Por tanto, en ese camino es en el que nosotras nos encontramos, de tratar de equiparar y en ningún caso quitarle o pasar por encima, sino que derechamente que ojalá podamos tener todas las mismas posibilidades y las mismas herramientas para poder desarrollarnos de manera integral en la sociedad, que es, por ejemplo, el camino que he intentado construir personalmente, pasando por muchos obstáculos, muchas brechas, ¿cierto?, para poder ser mujer y estar hoy día en política y traer a la palestra este tipo de temas que me parece a mí que son deudas históricas. Diputada Carolina Tello, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Y muy contenta de poder colaborar en este proyecto y en todo lo que ha sido el trabajo de seguridad durante estos 3 años y tanto. Gracias, diputada. Gracias a usted. La contingencia, los temas que revisa la sala de la Cámara semana a semana, aquí los seguimos analizando. Siga con nosotros. Y seguimos nosotros revisando este tema. Es momento de conversar con el diputado Cristóbal Urruticoechea, quien gentilmente nos acompaña aquí en Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias por la invitación. Diputado, conversemos acerca de este proyecto, porque es un proyecto que hace referencia a la planificación urbana, un tema que siempre es necesario de conversar, de modernizar, porque las ciudades van avanzando en virtud de las necesidades propias de la misma, del crecimiento urbano, pero que aquí está enfocado en un sector específico justamente de la sociedad, más allá de que el Senado le haya hecho modificaciones a la norma. Sí, claro, o sea, aquí no estamos hablando del plan regulador que puede presentar un municipio y su consejo municipal. Aquí lo que se está hablando es una ley, es un proyecto de ley que tiene que ver con una reforma a ciertos espacios, pero completamente ideologizado. Y es ahí donde está la trampa en esta situación. ¿Por qué completamente ideologizado? Porque habla de políticas de género, habla del resguardo hacia las mujeres. Mire, si yo esto lo hablara de la misma forma como ellos lo conversan, podría partir diciéndole perfecto. Entonces nosotros, en el primer lugar donde necesitamos espacios para que la mujer esté tranquila y segura, es en el Palacio de Gobierno y es en los distintos ministerios de gobierno de este gobierno. Porque no han habido más denuncias de acoso sexual y laboral en la historia de Chile como han ocurrido con este gobierno. Entonces, es así de inocuo como absolutamente todas las políticas de género, que son inocuas, que quitan la individualidad,
atentan derechamente contra la libertad de algunas personas y con un barril sin fondo, porque aquí se aumentan y se aumentan leyes que tienen que ver con el feminismo, con la ideología de género en este gobierno, y los resultados, bajo las mismas palabras de la ministra de la Mujer, bajo la misma Ministerio de Seguridad, es que la violencia contra la mujer ha aumentado. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Aquí evidentemente algo está fallando. Sí, pero diputado, vamos a la idea matriz del proyecto, porque esta misma señala que el objetivo es la protección y el resguardo de la mujer ante situaciones que la pudiesen vulnerar, que pudiesen ser peligrosas para ella. Es de toda lógica la idea matriz del mismo. ¿Dónde está la trampa a su juicio? Lo que pasa es que es de toda lógica también para los abuelos, también para los niños. ¿Por qué se centra solamente en la mujer? ¿Por qué nosotros estamos fijando solamente el punto en la mujer? Entonces ya está quitando la libertad, porque nos está obligando solamente a fijarnos un punto para ella. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Entonces, si yo quiero fijar una ley exclusivamente en razón de mi género, de mi condición sexual, estoy cortando la libertad a los demás. O sea, tengo que partir por eso. Segundo, es un proyecto que no dice cómo se va a ejecutar. No tiene un plan macro que le diga a las municipalidades esto va a empezar a funcionar así. No tiene los costos, visualmente uno podría decir, bueno, ya esto cuánto va a costar. No los tiene. Entonces es solamente un proyecto que se queda en palabras, en la idea de... O sea, es una declaración de intenciones más que... Como todas las políticas de género. Todas las políticas de género se quedan en palabras. Es una declaración de principios de colectivos feministas que son tomados por los ministerios, los distintos ministerios del gobierno, que participan mucho los colectivos feministas, entonces lanzan estos proyectos que parecen ser muy bondadosos, pero que por detrás, lo que decía recién, son inocuos, tienen un barril sin fondo, no sabemos hacia dónde se dirigen y nunca hemos conocido los resultados de esto. O sea, lo único que sabemos nosotros es que durante este gobierno se han implementado X cantidad de proyectos que aseguran la libertad de la mujer, la liberación de la mujer, equidad laboral de la mujer, y lo único que nos dicen es el desempleo de la mujer ha aumentado, cifras que son conocidas públicamente por distintos medios de prensa. Lo que nos dicen es que los delitos contra la mujer han aumentado. Entonces es evidente que sus políticas de género han fallado y vamos a seguir invirtiendo en políticas que han fallado. No me parece lo razonable. ¿Y cómo se avanza en políticas de género en este sentido que sean efectivas a su entender? Porque tampoco podemos desconocer que de una u otra forma la mujer requiere más protección, sobre todo en una sociedad donde los delitos violentos están aumentando y hay una serie de complicaciones que las afectan directamente. Yo parto de la premisa de que no existe un ser más importante en la tierra que la mujer y requiere de toda la protección y de todo el cuidado necesario, incluso del cariño y del amor que se merece. Pero cuando usted está viendo un país donde, por ejemplo, el sicariato prolifera, donde los secuestros proliferan, donde los índices de delincuencia han llegado a tal nivel, usted no puede fijar la defensa en razón de su sexo y decir, no, vamos a defender solamente a las mujeres. Aquí hay que defender a todos por igual. Y una vez que uno contiene los delitos gravísimos que hoy día se están viviendo, entonces uno puede decir, ya, vamos por parte, ¿qué es lo que le falta a los niños? ¿Qué es lo que le falta a los adultos mayores? Que eso está. El problema es el desarrollo que le han dado bajo este gobierno, ha impedido de que eso crezca, sino lo que han hecho es combatir colectivos feministas contra la realidad. Y este está el problema. Y en ese sentido, diputado, ¿este proyecto es discriminatorio o lo era antes de las modificaciones del Senado? Este proyecto se puede decir con total franqueza que discrimina, pues solamente fija sus ojos en el sexo femenino y deja de lado a los hombres, deja de lado a los niños, deja de lado a los adultos mayores. Entonces no le encuentro el sentido. Vamos a fijar lugares, espacios públicos para resguardar a las mujeres. Bueno, ¿y qué pasa con todos los demás? O sea, si realmente yo quiero hacer esto, primero, fijémonos en cómo hoy día se está defendiendo a las mujeres en los juzgados, cómo está funcionando la CAJ, cómo está funcionando el Centro de Asistencia Judicial, cómo está funcionando el resguardar a los niños, cómo se está funcionando todas las materias que todos conocemos y que sabemos que están
muy blandas, muy chuecas y que no encuentran un sentido correcto con este gobierno, menos con este tipo de leyes. Y estos cambios que se le hicieron en el segundo trámite, que de hecho modifican incluso hasta el título del proyecto, agregando justamente a los menores y a la gente con las personas con discapacidad, ¿no mejoran la norma? No, lo que pasa es que el Senado tiene la costumbre de ser buenista, y eso lo digo con total franqueza, de ser buenista y de tratar de hacer las cosas muy bien, y muchos proyectos como este se ven afectados justamente cuando le meten el lápiz del buenismo y se centran solamente en la bondad, pero no en la realidad. Y en ese sentido, ¿cómo afecta la realidad? O sea, ¿por qué las modificaciones no son reales? Son solo de título, por llamarlo de alguna manera. Porque yo creo que cuando nosotros queremos tener espacios libres, tenemos que hablar de espacios libres para todos. Eso es lo primero. O sea, yo no puedo estar centrándome en un espacio libre para un sexo. No puedo. Yo tengo que centrarme en un espacio libre para todos. El gran problema que tenemos hoy día en la niñez es que la niñez, por ejemplo, en las poblaciones, en los lugares socialmente más descuidados, lo que existían como plazas para que los niños jugaran, ya no existen. Entonces, no, recuperemos las plazas para las mujeres. Bueno, ¿y los niños? Eso es donde yo me centro. Entonces, esta es una de estas tantas políticas, como le decía, que tienen mucha razón con la ideología de género, mucha razón con el feminismo, que se disparan y que al final algo que podría haber sido muy bueno termina malo porque justamente lo toca a la mano de una ideología que no quiere el bien para todos. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y ahora, diputado, respecto a la viabilidad de normas de estas características, ¿son posibles o son solo ideas, solo utopías? Porque habla de modificación de los espacios, sí. Habla de el ordenamiento urbano de alguna manera, pero eso significa dinero, significa inversión. Hay un ministerio que tiene que construir determinadas obras. Claro, es que Claro, eso hay que gastar plata. Usted lo acaba de expresar de la mejor forma. Nos habla de mejorar la luminaria, nos habla de hacer esto. ¿Quién lo financia? ¿Cuál es el plan? Pues ya le digo, o sea, las municipalidades son distintas, unas de otras, tienen distintos recursos. Entonces hay una serie de factores que a usted le hacen decir, bueno, una vez más caímos en los títulos bondadosos, pero en un proyecto que se cae solo a pedazos porque ni siquiera saben cómo lo van a implementar. Diputado Cristóbal Urruticoechea, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Y de esta forma, nosotros llegamos al final del presente programa. Recordemos que los temas más relevantes, los temas que analiza y discute la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, semana a semana los analizamos aquí en Puntos de Vista. Siga en nuestra compañía, siga junto a Cámara de Diputadas y Diputados Televisión y todas nuestras múltiples plataformas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.